Gracias por haber aceptado la invitación a Narrativas Colorinas 2023 para celebrar el cumpleaños 160 de nuestro municipio. Traíamos la inercia y el proyecto original siempre fue autores jardineños, autores del suroeste, tanto escritores como músicos, pero este año eran los 160 años del pueblo, además era el centenario del natalicio de Manuel Mejía Vallejo, y nos pusimos a pensar que de alguna manera era ineludible, ¿cierto? Jardín nació porque sus fundadores eran poetas a su modo, Manuel Mejía Vallejo. Damos por supuesta como la historia del pueblo, elementos culturales, elementos arquitectónicos, elementos de patrimonio inmemorial, y nos pusimos a pensar que no era tan cierto, y al final resultó el programa pues definitivo. El hilo que teje la vida, aproximaciones a la vida cultural de Antioquia y Medellín entre 1830 y 1940. Hay muchas historias sobre Antioquia, desde la perspectiva de lo político, la historia económica de Antioquia, el hilo que teje la vida, lo que hace la cohesión social es la cultura. Lo que he tratado de hacer es hacer como ese recorrido de nuestra evolución cultural, más bien de nuestra vida cultural, con momentos de esplendor, de momentos de ocaso. Lograste construir una novela, es decir, es que este libro se lee con la misma pasión que uno lee una novela, es decir, cómo se construye la cultura de un pueblo. Empezamos a escribir el territorio, la geografía de don Manuel Uribe Ángeles es una epopeya, un hombre que recorre Antioquia en ese momento y escribe ese monumento que es la geografía de Antioquia. Son los botánicos, el doctor Andrés Posada Arango, empiezan a nombrar nuestra flora. Es que eso es un proceso de identidad, es un proceso de apropiación de lo nuestro. Y en pintura aparece Cano en 1892 pintando los primeros paisajes autónomos de la pintura colombiana, y luego ya aparece la gran narrativa de un Carrasquilla, que había pues la gran crítica de que aquí no había novela porque no había materia novelable, y Carlos R. Restrepo y él sostienen que sí. Carlos E. le dice, escríbala, y entonces él se encierra en el mismo momento en donde Cano está pintando los primeros paisajes. Carrasquilla se encierra en Santo Domingo y escribe Frutos de mi tierra, la primera gran novela. Entonces es todo ese proceso de construcción identitaria. Les agradezco mucho la invitación de volver a mi casa, porque Jardín lo he declarado hace mucho tiempo como esa patria de que habla Goethe, que uno tiene que crear para vivir en ella, y no la patria artificial que crean ciertas identidades políticas. La ocasión que fue, yo creo que una cosa excepcional, de traer a Darío Ruiz Gómez, director del proyecto de remodelación del parque. Yo creo que eso fue magnífico. Esa arquitectura que ustedes ven aquí, ese juego de techos, que es un juego de volúmenes impresionante, casi renacentista, es lo que permite que existan los patios. Uno llegaba a Jardín, se sentaba en el parque y no pasaba gente, y a las 3 de la mañana desde el hotel de Sofía Restrepo uno miraba y veía el parque como un inmenso patio. O sea que había un tempus interior, que es lo que Manuel dimensiona en ese monólogo de Tarde de Verano. Nosotros entramos no a conservar, sino a renovar el parque. Y se plantea entonces una especie de bahías para introducir, por ejemplo,
lo que habíamos visto en Europa y es tan importante hoy, que son las terrazas, los cafés al aire libre. Pero ¿cuál fue el mayor respaldo que nosotros tuvimos para seguir adelante? La gente de Jardín. Un personaje fuera de serie como Mario Escobar. Personajes como Los Peláez, Alicia, Rosalía. Aquí se resaltó la arquitectura, se resaltó el sentido cívico de una comunidad y se destacó cómo a través del tiempo y el espacio esas formas pueden subsistir sin caer en lo que se llama el conservacionismo. Yo mandé un informe a la Comisión de Monumentos Nacionales y se declaró el Parque de Jardín como Monumento Nacional. Entonces, eso fue un trabajo para mí de más de 12 años, apasionado por este tema y apasionado por esta forma de vida, porque Jardín no es solamente un pueblo. Jardín es fundamentalmente una forma de vida. Y todo el concepto de patria es un concepto que la gente construye, no que se la imponen. Y para mí, desde entonces, silencioso y calladamente, Jardín es mi patria. Encontrándome en el puente sobre la quebrada Volcanes, cerca de la intersección con la quebrada Salada, decidí hacer un recorrido hasta el área urbana de Jardín para mirar de nuevo algunos lugares, saludar a sus moradores, pasar por el mercado, reseñar algunos hechos de la vida diaria del pueblo y tratar de recoger algún anecdotario. Contar con la presencia de los Embera, que vienen a hablarnos de los 200 años de su presencia en la zona. Yo creo que eso fue magnífico. Los adultos de la edad de primavera son los adultos mayores, son esos sabios y sabias que son las famosas bibliotecas andantes de cualquier territorio indígena. Y ellos me decían, hija, la memoria oral no se cuenta en un día, en una noche. La memoria es continua, todo el tiempo se está haciendo. Entonces, esa memoria que los adultos nos regalan debe ser continuada para los de la nueva generación. Y esos de la nueva generación llegarán a esos que ni siquiera conocemos y vienen en camino. Es ese pedazo de oro que hace que cualquier grupo étnico indígena tenga esa identidad cultural, tenga esa memoria, tenga esa narrativa que prácticamente se teje como se teje este Okama. Queremos convocar al Puma de los Farallones, al Puma que Manuel Mejía Vallejo hizo vivo en Roberto, en Los Sueños, de esas narraciones extraordinarias, de esos cuentos que evocan a los seres míticos del Farallón. Hay una conexión muy grande con lo que ha sido Narrativas desde hace 7 años y es rescatar la identidad regional, que es, digamos, de estos pueblos que yo llamo del Citará, estos pueblos que tenemos los farallones a la vista. Y una cosa que queríamos hacer, que era rescatar el taurete jardineño, que está ahí, pero del que se ha hablado poquito. La simplicidad del taurete de Baqueta, yo no me atrevo a decir que se deba a la falta de recursos de las personas, pero
hay algo de inteligencia sobre la austeridad del diseño, porque la colonización antioqueña debió haber hecho algo muy especial con esto, y es monte 4 tauretes en una mula y nos vamos para otro pueblo a fundar otra ciudad, otro pueblo en otra región. Hoy por hoy hay 3 generaciones de pintores que están dedicados a decorar las sillas en jardín. Me parece muy importante que no nos quedemos en el concepto del objeto, sino en las personas que hacen que este objeto sea posible y que tenga la historia y la memoria que tú me contaste. Lo abstracto se refiere a ese taurete clásico, ¿cierto?, que se empezó a pintar con el rombo y que sigue siendo característico en los negocios del parque. Cada uno tiene sus 2 colores y estos, los que hay aquí, han sido pintados por varios pintores jardineños. El taurete en jardines es el símbolo de la conversación. El taurete de baqueta se puso en el espacio público desde hace 40, 50 o más años. Yo tengo la sospecha de que, mirando toda la historia de la influencia española en nuestra cultura, que el taurete de baqueta hereda la tradición de la silla castellana. Esta es, de alguna forma, la madre o la ancestra tradicional del taurete de baqueta. No tiene brazos, no es una silla, es un taburete. Entonces, es muy interesante encontrar que el taurete de baqueta tiene ancestros muy antiguos, tiene parientes muy lejanos, tiene una memoria, ella recupera una memoria y la mantiene. Entonces, reivindicar ese objeto como un elemento poético es dignificar la conversación.